Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Estamos contentos de poder estar en este lugar. Quiero que ocupen su lugar, hermanos, y que cantemos un canto. Y quiero que usted se concentre en lo bueno que Dios ha sido y en lo misericordioso, en lo bondadoso, en todo lo que Él nos ha dado, en todo lo que Él ha suplido, en todo lo que Él nos ha guardado. Porque cada uno de nosotros hemos sido guardados de una manera especial y cada uno de nosotros hemos podido disfrutar de su cobertura. Sin duda alguna, agradezco a Dios por estar aquí, agradezco a Dios por cada uno de ustedes, agradezco por las personas que nos están visitando, veo caras nuevas. Dios les bendiga, Dios les guarde, sean bienvenidos y esta puede ser su casa. Estamos contentos de que estén en este lugar. Quiero que cantemos un canto, los hermanos cantan y nosotros levantamos una oración al Señor y nos ponemos en sus manos. Tú eres mi necesidad. Dios conoce nuestras necesidades de una manera extraordinaria y Él quiere suplirlas. Amén. ¿Alguno de ustedes trae alguna necesidad? Dios puede atender. ¿Alguno de ustedes necesita salvación? Aquí hay salvación. Amén. Gloria a Dios. Nosotros oramos. Gloria a Dios. Levante sus palabras a Dios y empiece a darle gracias al Señor porque está en este lugar. Para que me visites. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Por eso gracias, Señor, porque tu presencia está con nosotros de una manera especial. Agradecido. Esta tarde, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, porque tú nos has bendecido y nos has dado de tu amor y de tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu gloria está en este lugar. Gracias, Señor, porque tu gloria, Señor, está en medio de nosotros, Señor, y hemos podido sentir tu presencia. Bendice, Señor. Bendice, Señor, al necesitado. Bendice nuestras vidas de una manera extraordinaria. Gracias, Señor, porque tú entiendes a la necesidad del corazón. Si alguno trae necesidad de salvación, Señor, sepa que tú la das. Si alguno trae necesidad de salud, tú eres una fuente de salud. Si alguno trae necesidad económica, financiera, Señor, aquí también hay provisión, Señor, porque es una promesa tuya. Si alguno trae alguna malestar, tú estás en él, Señor. Si alguno trae tristeza, tú eres nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque nos has guardado como iglesia. Gracias, Señor, porque nos has bendecido de una manera especial. Alabamos tu nombre, Señor, y nos ponemos en esta tarde en tus manos. Reprendemos cualquier artimaña del diablo, Señor, que quiera interponerse para que la palabra llegue al lugar de buena tierra, Señor. Muchas gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos en este lugar. Gracias por la salud, Señor. Aquel que trae algún dolor en ese momento, Señor, yo te pido que tú pongas tu mano preciosa y sanes ese lugar y toques esa parte del cuerpo, Señor, que Él pueda sanar, Señor, y Él pueda disfrutar tu gracia. Bendice al que nos visita, Señor. Bendice a cada una de las personas que están en este lugar, que nos están visitando. Trae consuelo a su vida, Señor, y si hubiera necesidad de salvación, sepa que tú estás al pendiente de él, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre. Eres grande, eres bello, Señor. Y por eso, Señor, estamos delante de tu presencia. Y acudimos a la roca fuerte, a la fuente de vida, a la fuente de agua. Tú has prometido que si alguno bebiere de esta, no volverá a tener jamás. Por eso, Señor, esta tarde estamos delante de ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendícelos, abrázalos, guárdalos, llénalos de tu presencia.
Suple cualquier necesidad que tenga cada uno de ellos. Suple, Señor, de una manera especial y como tú tienes planeado hacerlo. Gracias. Gracias porque tú estás aquí. Bendice, Señor. Bendice a las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, Señor. Del otro lado de esta pantalla, Señor, toca sus corazones, Señor. Guárdalos y bendícelos de una manera especial. Gracias. ¿Quiere darle un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Estamos contentos, hermanos, por estar aquí. Podíamos estar en otro lugar, pero por la gloria y misericordia de Dios, estamos aquí, escuchando su palabra. Es una bendición. Gloria a Dios. Bien, hermanos, quiero que vayan a su Biblia y leamos Éxodo 14. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Lo tienen, hermanos? Éxodo 14, ¿sí? Dice de la siguiente manera, vamos a leer 16 versículos, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Pero por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Así de sencillo les dijo el Señor, hermanos. Hemos titulado en esta tarde este sermón: Dios tiene una solución para nosotros. Dios siempre tiene una solución para nosotros, para todas nuestras necesidades, para todo lo que nosotros en esta tarde podamos necesitar. El Señor las conoce y el Señor tiene una solución para cada uno de nosotros. Y por eso estamos aquí, hermanos, porque el Señor nos ha resuelto la vida de una manera extraordinaria en muchas ocasiones. Y bueno, si vamos a nuestro diccionario, hermanos, podemos entender que la palabra necesidad o se llama una necesidad aquellas sensaciones de carencia propias de los seres humanos y que se encuentran estrechamente unidas a un deseo de satisfacción de las mismas.
Como seres humanos, hermanos, siempre estamos rodeados de necesidades. Es parte de nuestra estructura la necesidad. La Biblia menciona que hay dos necesidades o dos tipos de necesidades: necesidades espirituales y necesidades materiales. Quizás, hermanos, si yo les preguntara en esta tarde cuál es su necesidad, podríamos decir, o ustedes me podrán contestar, son algunas y son estas. Algunos tendrán necesidad económica, algunos tendrán necesidad de salud, algunos tendrán necesidad de cualquier otra cosa, pero también yo sé que todos tenemos una necesidad espiritual urgente en nuestra vida. Por eso, hermanos, podemos decir en esta tarde que Dios siempre tiene una solución para nosotros. Siempre, hermanos. No, a Dios no se le cierra el mundo. A Dios nunca tiene la opción de decir no, porque Él es el dueño de todas las cosas y por tal motivo Él siempre tiene una solución para usted y para mí. A veces como seres humanos, hermanos, nos cegamos, nos asustamos o estamos un tanto nerviosos y no vemos otras alternativas. Pero tenga seguro, hermanos, que Dios siempre va a tener una solución para nosotros. Así que la persona que nos visita en esta tarde, si trae una necesidad que le apremia en este momento, entienda y comprenda que Dios está pendiente de su necesidad y Dios puede suplirla. Amén. Entonces, avanzamos, hermanos. El pueblo de Israel, hermano, tenía una realidad y su realidad humana no veía muchas cosas. Acabamos de leer, hermanos, una historia fascinante del pueblo de Israel, donde Dios se mueve de una manera especial, como ya se había movido a lo largo de este trayecto que el pueblo de Israel había comenzado. Después de haber estado sirviendo al pueblo de egipcio por 430 años, una noche, una mañana deciden salir y empieza la odisea y empiezan las aventuras con Jehová. Empiezan a disfrutar de aquella protección, empiezan a disfrutar de todo lo que Dios tenía preparado a lo largo del camino para ellos. Y bueno, hay un versículo, hermanos, que llama la atención y que lo dice Faraón. El versículo 14:3 dice: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Quizás Faraón con su corta visión pudo haber dicho: no tienen escapatoria. Estos hombres y estas mujeres salieron de aquí por negligencia, o salieron por rebeldía, o salieron pensando que ya se iban a ser librados de mí. Pero se le olvidó a Faraón que cuando Dios nos saca de un lugar, Dios tiene un propósito específico para nosotros. Es decir, hermanos, cuando Dios te dice ve, es porque ya tiene y sabe a dónde nosotros vamos, y sabe a dónde nosotros vamos a disfrutar de la bendición que Él tiene para nosotros. Por eso, hermanos, podemos entender que si Dios nos dice ve, debemos de ir con toda la certeza que es para bien de nosotros. Así se los digo, hermanos. Si Dios le dice adelante, avanza, camina, es porque el Señor ya vio todo lo demás y su estado dice postrero va a ser, o el primero, no, postrero va a ser mejor que el primero. Usted va a progresar. Entonces, hermano, recapitulando un poco sobre este pasaje que hemos leído, el pueblo, hermanos, había llegado a la orilla del mar. Si usted ha estado en el mar, hermanos, este espacio de agua es enorme, está imponente, brama, es enorme, no podemos ver su fin. Me contemplo, yo siempre que en algunas ocasiones hemos tenido la bendición de estar, hermanos, enfrente del mar, y es algo majestuoso. Algo que nunca he entendido, hermanos, es porque si vemos al horizonte lo vemos derechito. No sé si usted ha tenido esa oportunidad. Y podemos decir gracias, Señor, por todo lo que haces. Pero bueno, el pueblo de Israel venía, dicen los estudiosos que habían llegado a la playa a través de un espacio estrecho, a través de una cañada. Es decir, tenía montañas a su izquierda, tenía montañas a su derecha, y atrás, adelante tenía la playa, y atrás venía Faraón muy enojado, dispuesto a perseguirlos y dispuesto a dañarlos. Por eso, hermanos, Dios siempre tiene la solución para vencer a nuestros adversarios. Así que, hermanos, atrás viene Faraón, delante de ellos tenían el mar Rojo, que humanamente no había salvación.
Yo entiendo, hermanos, que como seres humanos a veces dudamos de muchas de las cosas que Dios puede hacer con nosotros. Pero esta gente, hermanos, había experimentado la presencia de Dios de una manera extraordinaria. Había tenido grandes aventuras con Dios en estos tiempos. Y hoy, hermanos, estaba delante de Él esa inmensidad de aguas. Que humanamente, hermanos, decían, pues ni modo que caminemos sobre el agua. Nomás dos personas, hermanos, han caminado. Jesús y ¿quién es el otro, hermanos? Y se hundió, porque dudó. Pero, hermanos, el pueblo de Dios empezó a tener dudas, como seres humanos las tenemos. Se empezó a poner nervioso, al no ver ninguna alternativa para ellos. Empezó a decir muchas cosas que no debió haber dicho este pueblo. Y luego venían al líder del pueblo, venían a Moisés. Y hubo alguna serie de cuestiones entre el pueblo y Moisés. Y le dicen el 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿No nos podían enterrar allá, Moisés? Le dijeron, ¿no podíamos haber muerto allá, Moisés? ¿Por qué vienes y nos haces que muramos en este lugar? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de aquella tierra? O que nos ha sacado de Egipto. Eso le dice el pueblo y continúa diciéndole, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Se les había olvidado, hermanos, los azotes que estos les habían proporcionado. Se les habían olvidado, hermanos, que a lo mejor no tenían muchas libertades cuando estaban en la esclavitud con los egipcios. Se les había olvidado, hermanos, que quizás no comían a sus horas, que se levantaban de madrugada, que trabajaban de sol a sol. Se les había olvidado a este pueblo. Y empezaba a cuchichear, y empezaba a hablar, y empezaba a murmurar. Y empezaba a dudar de la presencia de Dios. Y empezaba a dudar que cuando Dios le dijo a Moisés, váyanse, no le había dicho cualquier persona, le había dicho el rey de los ejércitos, váyanse, es momento de partir, es momento de salir, porque yo los voy a llevar con mano poderosa. Así les dijo Jehová, váyanse, preparen todo porque van a salir muy de mañana. Hagan todo lo necesario porque van a salir. Pero este pueblo se les olvidó, hermanos. Este pueblo se les olvidó que cuando pasó el ángel de la muerte de los primogénitos, en su casa no fue tocado una sola persona. Se les había olvidado, hermanos, todas las bendiciones. Cuando estuvieron sometidos a las 10 plagas, se les había olvidado que Dios los había guardado con poderosa mano. Y así somos, hermanos, los seres humanos. A veces, hermanos, cuando hay necesidad, volteamos a ver a Dios. Cuando estamos nosotros pasando por alguna situación, hermanos, es cuando nos acercamos a Dios y queremos bajarlo y queremos que el Señor venga y nos hable y queremos sentir su presencia y queremos decirle al Señor, ayúdame, ven y atiende a mi necesidad porque yo tengo necesidad de ti y porque tú has dicho que tú estás conmigo. Entonces sí, hermanos, nosotros le reclamamos a Dios eso. Entonces, hermanos, podemos entender que las cosas materiales, hermanos, no traen la satisfacción a nosotros. Como seres humanos, hermanos, tendemos a vivir de cosas del pasado. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de aquellos tiempos? Yo no sé cuántos de ustedes tuvo mucho dinero en el pasado y se creía que era muy feliz. Yo no sé cuántos de ustedes puedan decir, yo antes no batallaba ni económicamente y hacía lo que quería. Pero, hermanos, ha habido gente con bastante dinero que se ha quitado la vida. Entonces el dinero no es la solución. El dinero no es la solución a nuestras necesidades. El dinero no nos da ninguna garantía de estar bien. Hay gente millonaria que se muere de un cáncer porque no se puede hacer nada. Hay gente que tiene una enfermedad y que no puede hacer nada. ¿Por qué hay tantos enfermos o por qué han muerto tantas personas con la enfermedad del momento, hermanos? Porque lo económico y porque el dinero y nuestras relaciones personales no tienen nada que ver. Por eso, hermanos, es importante que nosotros veamos esta situación que tenía el pueblo de Israel. Estaban delante del poderoso mar,
y estaban delante de un desafío y estaban en el momento exacto para ver un milagro de Dios. Un milagro extraordinario, hermanos, porque ninguno de nosotros hemos visto que se abran las aguas. Y bueno, hermanos, viene la solución de Dios que tenía para ellos. En el versículo 15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren, pasen en seco. Así de sencillo, hermanos. ¿Qué tenía la vara de Moisés especial? Nada, porque era un simple palo a los ojos humanos. Pero ¿quién estaba detrás de la instrucción? Un Dios poderoso. Porque si yo levanto una vara, hermanos, yo no divido ni la laguna que está tan seca, si Dios no me respalda. Pero Dios le dice: levanta, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y este se va a dividir y ustedes van a poder pasar con poder. Y yo no sé si el pueblo se haber quedado, han abierto sus ojos de una manera extraordinaria, o si ellos pensaron: ¿pero qué es esto? Yo no sé si el mar bramaba, hermanos. Yo no sé si las aguas revoloteaban. Yo no sé si la tierra se cimbró en ese momento. Pero lo que sí entiendo es que el poder y la misericordia de Dios estaba presente en ese momento con el pueblo de Israel. Y ellos estaban experimentando una vez más un milagro extraordinario de Dios para con ellos. A pesar de que fueron y vinieron y murmuraron a Dios o de Dios en ese momento. Yo no sé, hermanos, cuál sería el esplendor de esa escena. Yo no sé si había prisa, si se mojaron, si podían tocar con su mano la pared del mar. No sé si veían animales alrededor, animales propios del mar. Quizás pudieron visto muchas cosas, pero lo principal que ellos vieron fueron la gloria de Dios manifestada con ellos. Y diciéndole una vez más: ¿por qué dudaste, Israel? ¿Por qué dudaste una vez más, Israel? ¿Que no conoces quién soy yo? ¿Que no te dije el día que te dije que ibas a salir con mano poderosa? Conllevaba todo esto y esta serie de milagros. Por eso, hermanos, el Señor nos dice en este momento a cada uno de nosotros: ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la necesidad que a ti en este momento te está quejando? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas salvación? Voltea a ver a la cruz. ¿Necesitas sanidad? Aférrate a ello. ¿Necesitas que Dios te respalde? Sé fiel. Seamos fieles a Dios. ¿Y necesitamos su presencia? Pues comencemos y aprendemos a vivir en comunión con Dios. El pueblo de Israel, hermanos, estaba maravillado por esto. Yo creo. Ay, Dios mío santo. Aunque se dicen los estudiosos que pasaron por el lugar menos hondo del mar, pero no dejaba de ser un cuerpo de agua muy grande, hermanos. Y no dejaba de haber sido extraordinario la situación. No había salida. Por atrás, por un lado estaban las montañas, por el otro también. La playa se les acababa y atrás venía Faraón. Y lo único que yo pienso que el pueblo decía: ya vamos a morir, allá vienen. Yo no sé si se oía, si se escuchaban las patas de los caballos. Yo no sé si se oía o se veían un montón de polvo, porque venía Faraón. Y a los ojos humanos no había solución, pero Dios tenía algo preparado para ellos. No te preocupes, Israel. Quizás les susurraba a sus oídos y el pueblo no lo entendió. Quizás les decía: yo voy a sacarte con mano poderosa de este lugar. Yo voy a hacer algo extraordinario contigo. No lo dudes y no dudes. Pero vemos que el pueblo de Israel no hizo lo correcto, hermanos. Por eso, hermanos, entendemos que Dios hace las cosas de una manera extraordinaria. Por eso le pregunto en esta tarde: ¿de qué tiene necesidad? ¿De qué hay necesidad en su casa? ¿Hay necesidad de un cambio radical? Venga a los pies de Jesús. ¿Hay necesidad de que papá deje de tomar, de que mamá deje de pelear, de que haya una paz en nuestro hogar? Le recomendamos a Jesús.
Sí, vamos a tener problemas, sí. Sí, nos vamos a enfermar también. Sí, nos vamos a morir. La hermana Joana decía esta mañana, aunque la vacuna haya salido, déjeme decirle que se va a morir. Yo lo sentí muy feo. Yo dije, pues sí, pero no me lo estás diciendo, ni me lo repitas. Pues sí, hermanos. Aunque salga este instrumento que tanto esperamos por un año, o esta solución, entre comillas, nos vamos a morir, hermanos, porque está establecido para los hombres que muramos. Si alguno se quiere quedar de semilla, hermanos, dígame para juntarme con usted. Chance y me salve. Pero no, hermanos. Por eso la hermana Joana, ya ven que a veces es muy tajante. Y no duda en lo que dice. Dijo, no crea que no se va a morir. De todos modos se va a morir. Bueno, ya sabe. Pero bueno, hermanos, Dios tiene el control de nuestras necesidades. Y bueno, también tiene el control, hermano, y la solución para vencer nuestra enfermedad o la enfermedad que llega a casa. Quiero que vayamos a Números 21:4 y vamos a ver otra historia fascinante del pueblo de Israel, hermanos, en donde Dios vuelve a hacer algo extraordinario. Números 21:4, ¿lo tiene? Dice de la siguiente manera: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová Dios dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponle sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vemos, hermanos, otra extraordinaria proeza de Dios hacia el pueblo. Y nuevamente, hermanos, vemos la realidad humana que enfrentaba el pueblo. Otra vez el pueblo dice, y el pueblo se desanimó y habló en contra de Dios y Moisés. ¿Les suena esto, hermanos? ¿Les suena? ¿Lo estaremos haciendo hoy en día? ¿Cuántos de nosotros estamos tan sedientos de que abrieran la iglesia? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estábamos diciendo: ay, cómo extraño a la iglesia, cómo extraño a los hermanos, cómo extraño la comunión, cómo extraño los cantos, cómo extraño tantas cosas que la iglesia provee? Y estuvimos cerrados por alrededor de un año, hermanos, con cortes intermedios, pero prácticamente estuvimos fuera de este lugar un tiempo largo. Y muchos de los que decían, hermanos, y que me tocó escuchar, oír, decir: ya quiero que abran el templo. Algunos no los veo aquí muy seguido. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, por esto. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces cuando no lo tenemos lo extrañamos, pero cuando lo tenemos no nos interesa mucho esta situación. El pueblo se volvió a desanimar y empezó a hablar otra vez contra Moisés. Y otra vez le vuelve a decir: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Estos ingratos, hermanos, venían del Mar Rojo. Venían de ver la gloria de Dios. Venían de ver la mano poderosa de Dios. Venían de experimentar un milagro extraordinario para que cada uno de ellos, hermanos, fueran salvados. Ellos venían de ese lugar. Venían de ver la gloria de Dios, hermano, en esas aguas. Pero se les olvidó otra vez. Y volvieron a murmurar. Y volvieron a pecar delante de Dios. Y Dios les manda como consecuencia, hermanos, unas serpientes ardientes, unas serpientes que mordían al pueblo. Y desgraciadamente, dice la palabra, y murió mucha gente.
¿Tendrá algo de realidad esto, hermanos? Si lo trasladamos a nuestros días, ¿habrá algo extraordinario en esta palabra que nosotros podamos destacar? Habrán muerto muchos, hermanos, que no han mirado a la cruz. Habrán muerto muchos que se fueron solamente pidiéndole a aquel que murió en la cruz del Calvario que los salvara y que los sanara, pero nunca le creyeron. En este momento, hermanos, vemos al pueblo de Israel nuevamente con una situación difícil humanamente hablando. Por causa de la murmuración, volvieron a padecer. Dios tenga misericordia de nosotros. Y vea las consecuencias, hermanos. Las serpientes venían y los mordían. Y Dios le dice a Moisés, o Moisés va delante de Dios y le dice otra vez, Señor, yo no sé, hermanos, si ustedes o yo fuéramos Moisés, si ya le hubiéramos dicho, Señor, con esta nube que nos alumbra en la noche, consume a estos hijos tuyos. ¿No le hubiera dicho, hermano? Consúmelos de una vez, porque se les olvida. Se les olvida. Por eso, hermanos, si nosotros estamos igual, gracias a Dios por la misericordia de Dios, porque quizás muchos ya hubiéramos sido charrascados. Más de una vez, hermanos. Porque se nos olvida los milagros que el Señor ha hecho con nosotros, porque se nos olvida de dónde nos ha sacado el Señor, y porque se nos olvida de todas las que nos ha librado el Señor. Por eso, hermanos, damos gracias a Dios porque nosotros no somos Moisés. Y bueno, hermanos, Dios le da la instrucción a Moisés y le dice, levanta una serpiente de bronce y cualquiera que voltee a mirar vivirá. Dios no les quitó las serpientes, hermanos. Ahí estaban. Porque quizás hubiera podido decir Dios en este momento, quito las serpientes de este lugar. Eran serpientes y estaban en el desierto. Se entiende que estos animales se desarrollan en ese lugar. Pero Dios había planeado algo más extraordinario, hermanos, y estaba con algo profético para nuestros días. Si vamos a Juan 13:14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto nos decía el hermano Ramón esta mañana, que era un tipo de Jesucristo. Era necesario, hermanos, que algo fuera alzado. Era necesario en aquel momento que el pueblo de Israel mirara, porque la palabra y la escritura dice, y cualquiera que vea a esto va a ser sanado. Ahí no estaba pidiéndole que creyera. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios va en contra de la idolatría. ¿Sí me explico? Porque a veces muchas personas se agarran de aquí para decir que debemos de creer o que no es malo tener ídolos y creer en ciertas cosas. Por eso el Señor, o por eso la Biblia no dice, aquel que mire y crea va a ser salvo, nomás dice, aquel que la vea. Es extraordinario esto, hermanos. Pero viene Jesucristo y muere en la cruz del Calvario. Entonces aquí sí hay una condición. Y dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y hay una condición aquí, hermanos, creer. ¿Por qué, hermanos? Porque a diferencia de aquellos era solo mirar, pero nosotros tenemos que creer. Por eso, hermanos, a lo mejor en este mundo está la situación como está, hermanos, porque solamente quieren tener el beneficio de la cruz, porque solamente creen en el que murió o ven al que murió en la cruz, porque solamente están buscando el precio o lo que Él derramó, su sangre preciosa, pero no están dispuestos a creerlo, porque no están dispuestos a seguir una vida de santidad, porque la Biblia nos dice que sin santidad nadie, ¿qué, hermanos? Verá al Señor, porque la Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo, nuestro Señor y Padre. Por eso, hermanos, muchos hermanos han ignorado los beneficios o quieren ignorar los beneficios de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Por eso es esta situación a nivel mundial, hermanos. Por eso, hermanos, porque quieren ser sanados, pero no quieren obedecer.
No quieren salirse del pecado. Quieren seguir practicando lo mismo. Quieren seguir teniendo la misma vida. Quieren seguir, hermanos, apapachando el pecado. Y lo peor, ¿sabe qué? Que hay muchas iglesias o hay muchas corrientes religiosas que apapachan esto. ¿Les ha tocado escuchar salvos siempre salvos? Que algunos creen que si ya fuimos salvos una vez, lo vamos a hacer para siempre. Dios, hermanos, siempre tiene una solución para nosotros para vencer la enfermedad. Les platicaba esta mañana a los hermanos, que el año pasado, como para estas fechas, hermanos, la enfermedad tocaba en nuestra familia, la puerta de nuestras familias, y no fue el COVID, era un cáncer, hermanos. Esa enfermedad, hermanos, que si nosotros la escuchamos decir o escuchamos que está en casa, inmediatamente se nos vuelve muerte. O pensamos, ya se va a morir. Y bueno, después de 10 años, hermanos, el cáncer regresa a la vida de mi hermano. Y nosotros somos simbrados de una manera especial. Y nosotros somos tocados y nosotros empezamos a hacernos preguntas y decimos, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Qué propósito tienes otra vez? Otra vez tendremos que pasar un proceso de quimios y otra vez tendremos que pasar un proceso difícil como familia. Y bueno, empieza uno a hacerse preguntas, hermanos, y empezamos a buscar el rostro de Dios. Y empezamos a darnos, afortunadamente, la presencia y la cobertura de Dios está en casa de mis padres. Y empezamos a echar mano de la misericordia de Dios. Empezamos a platicar. Había por ahí tres tumorcitos o tumores o cosas esas en partes muy estratégicas del cuerpo de mi hermano. Y había que someterse a algún proceso de quimios, hermanos. Y cuando eso sucede, los que hemos estado cerca de ello, es una enfermedad muy fea. Y es una enfermedad que duele, porque es una enfermedad que deteriora a la persona que está recibiendo el tratamiento. Y es una enfermedad que la familia es tocada de una manera especial. Y hubo una conversación entre mi madre y yo, hermanos. Y yo le dije a mi mamá, lo recuerdo en aquellos días, y le dije, mamá, si el Señor se va a llevar a mi hermano, en sus manos está. Porque hemos entendido, hermanos, que todo está bajo la mano de Él. ¿De qué me sirve yo enojarme con el Señor y decir, Señor, he tratado de servirte por tantos años, he tratado de hacer tantas cosas, me he abstenido de tantas cosas y tú vienes y me pagas con esto? De nada me sirve rezongar en contra del Señor. Yo le dije a mamá, hay poder en la mano de Dios y si Dios le place nos va a sacar victoriosos de esto, y si no le place, el Señor va a recoger a mi hermano. Quizás para mí son palabras muy, muy sencillas, pero hay personas, o bueno, tenemos hijos, hablando de nuestros hijos es una palabra muy fea. Y le dije, mi mamá decía, hijo, pero ¿por qué otra vez? La vez pasada nos fue muy mal. Mi hermano se volteaba casi del vómito. Casi vivía a un lado de la taza del baño, porque aquella enfermedad empezaba a cobrar los estragos propios de ella. Pero comienza el proceso, hermanos, si nosotros nos aferramos. Y le dije, mamá, vamos a orar para que Dios haga la obra y pasemos el proceso fácilmente. Y bueno, él empezó a tomar sus quimios. Para colmo de la situación por la pandemia, pues los medicamentos, no sé si ustedes se dieron cuenta que no había medicamentos de quimios en el estado y no había en otros lados. Allá andábamos buscándolo en el sur del país. Y afortunadamente esos fueron suplidos. Había necesidad, son caros, son muy caros esos medicamentos. Y empezó el proceso, hermanos.
Mi hermano recibió la primera quimio y muy bien. Recibió la segunda, bien. Tercera, cuarta. Y yo le decía, ves mamá, la cosa es muy diferente a la vez pasada. Quizás porque ahora estuvimos preparados, quizás porque ahora estamos más cerca de Dios, quizás porque hemos entendido que la mano de Dios tiene poder para librarnos de todo este tipo de situaciones que nos aquejan a sus hijos. Quizás ahora entendamos más que Dios tiene el control de todas las cosas. Quizás ahora entendamos que Dios tiene un propósito para su vida y para la vida de mis otros hermanos. Y empezaron a pasar los días, hermanos, y mi hermano seguía fortalecido. Solamente hubo una ocasión después de un tratamiento que se vio un poquito malo, pero ya era de los últimos, hermanos. Y pudimos ver la mano poderosa de Dios sosteniéndonos. Y pudimos ver la mano poderosa de Dios diciéndonos, no temas porque yo voy a estar contigo. No temas porque yo te detengo, yo te sostengo en mi mano poderosa. Y afortunadamente, hermanos, después se hizo análisis y estudio y esos tumores estaban calcificados. Personalmente, me regresó la vida. Porque aunque uno diga muchas cosas, hermanos, el estar presente y al punto y en la situación en la que estábamos, donde alguien se puede morir de los que tenemos en nuestra familia cercana, es muy duro. Y yo le decía al Señor, gracias. Y se iba a Ciudad de México y le hablaba y le decía, ¿cómo vas? ¿Qué te dijeron? ¿Qué dicen los resultados? Mándamelos para verlos, porque yo no estaba tranquilo hasta que esto se veía. Y la mano de Dios estuvo con él en aquel lugar, hermanos, porque en algunas de las ocasiones se lo hacían a través de la UNAM, de un centro de especialidades, y una de las veces estaba cerrado porque el aparato se había descompuesto y ya se había hecho el gasto, ya se habían pagado todos, y me dice, está descompuesto este aparato. Yo le dije, busca cualquier alternativa, pregunta ahí a dónde más puedes ir. Y afortunadamente, hermanos, ese estudio se pudo realizar y pudimos ver los resultados. Y yo le dije al Señor, gracias, porque una vez más estoy en deuda contigo y una vez más he entendido que tú tienes todo bajo control. Por eso, hermanos, Dios siempre trae nuestra solución, porque a mis ojos, hermanos, yo veía muerte, yo veía una amenaza para su vida, yo veía a mi madre que se deterioraba, yo veía a mi padre que aún en su silencio, porque no es muy expresivo, estaba muriéndose. Pero la mano poderosa, hermanos, vino y nos tomó como familia y nos volvió a levantar y nos volvió a decir, no temas porque yo te voy a levantar y porque yo te voy a librar y porque todo está bajo control. El Señor está presente en nuestras vidas. Gloria a Dios. Le platicaba a los hermanos que el viernes me tocó quedarme con el hermano Cosme, hermanos. Y todos sabemos el proceso que Dios ha pasado, que él ha pasado por la situación que le aquejó. Y el hermano cuando me ve se suelta llorando. Y solamente me dice, Uriel, ya me moría. Y yo le dije, usted sabe que soy a veces un poco usted me conoce. Y le dije, sí, ya sé que ya se moría. Y no sabe los sustotes que nos ponía. Y no sabe todas las veces que clamamos a Dios a determinadas horas y en determinadas situaciones, le dije, para que usted fuera librado de la muerte. Y no sabe todas las cosas que hacíamos y que pensábamos y que en la noche nos asustábamos y que cada vez que me llegaba una llamada, un WhatsApp, yo pensaba en usted. Y me agarraba de la mano y lloraba y decía, gracias. He aprendido tantas cosas de esta situación. Le dije, usted tiene algo muy interesante que nos debe de ir a platicar a la iglesia para edificación de ella y para que no se nos olvide
que las oraciones que nosotros levantamos aquí, el Señor las escucha. Porque hay poder en la oración, hermanos. Hay poder en la oración, porque a veces que alguien pide una oración, muchas veces nosotros o nos vamos o nos salimos o estamos pajareando a la hora de la oración. Pero Dios, hermanos, siempre tiene una solución para esto. Y le decía, Dios tiene misericordia con usted. Y le platicaba una experiencia de un jueves que el hermano Ramón nos invitó a pasar en este lugar, porque el hermano iba a ser entubado. Y le dije, ¿y sabe qué? Ese día vino una paz a mi corazón y dijo, no se va a morir. El hermano no se va a morir en esta ocasión. Y una madrugada que me mensajeaba Lisette, su hija, diciéndome, mi papá se está muriendo, Uriel. Yo estaba con mis papás y el corazón se me apachurró, porque me dijo, se le colapsó un pulmón. No hay que hacer, no hay humanamente qué hacer. Y yo solamente le decía, Liz, tu papá no se va a morir, el hermano no se va a morir, don Cosme no se va a morir. Le dije, confiemos en Dios, no tenemos otra opción. No tenemos otra opción más que agarrarnos de la mano de Dios y seguir confiando. Porque si Dios nos ha librado, hermanos, y si lo ha librado por 3 ocasiones de ser entubado, Dios lo va a librar esta ocasión. Y me decía, mi mamá está muy mal. Y ahí le hice unos mensajes a la hermana Lupita y le dije, hermana, entiendo la situación, pero fortalezcase y agárrese de la mano del Señor. ¿Por qué no tenemos otra opción, hermanos? Porque humanamente no tenemos otra opción. Porque humanamente, hermanos, no había otra opción. Uno de los enfermeros platicaba, el hermano Ramón, le dijo, ya sé que tiene, porque él decía que no podía levantar ni 2 centímetros su mano. El agua, dice, tomaba agua y ya no la tragaba. Y dice que en un momento, porque todos estaban ahí viéndole, creo que la oxigenación le bajó a 50 y tantos. Y dice, y estaban todos viéndome, yo los veía. Y de repente alguien, no sé de dónde, dijo, ya sé lo que tiene. El hermano tenía agua en los pulmones y pus. Y para esto en el Seguro Social, pues tuvieron que buscar un médico, tuvieron que buscar una especie de aguja que le metieron por aquí. Y empezó a gorgorear aquello. Dice que cuando eso empezó a salir, él empezó a sentirse tranquilo. Ya después fue sondeado y dice, y pude vivir. Y yo veía, dice, a las enfermeras diciendo, ya va agarrando color. Ya va en 60 y tantos la oxigenación. Y iba restableciéndose. Y cuando me platicaba eso, hermanos, yo podía decirle, es que la mano de Dios nunca se ha ido de usted. Es que hay una iglesia, le dije, hay un ejército allá afuera orando por usted. Porque hay una gloria que usted tiene que ir a ver y que usted tiene que ir a platicarnos. Y quizás le estoy robando mucho material al hermano, pero son experiencias de nosotros, hermanos, también. Y le dije, me ha dado muchos sustos, pero bueno, hoy estoy aquí platicando y ya no platique, le dije, porque el hermano todavía se agita de repente. Le dije, ya no platique. Ahorita en la noche, más noche, seguimos platicando y seguimos. Y el hermano durmió muy bien. Y por eso, hermanos, Dios tiene una solución. Y podemos dar gracias a Dios, hermanos, porque el Padre ha librado a nuestro hermano y porque así como lo libró Él, nos ha librado a nosotros, hermanos. Porque Jehová ha estado de una manera extraordinaria, así como estuvo con el pueblo de Egipto, Dios está con nosotros. Porque viene la solución de Dios para el pueblo y le dice, levanta una asta, Moisés, y haz una serpiente, y cualquiera que mire va a vivir. Y por eso, hermanos, nosotros volteamos a verla a la cruz. Y volteamos a ver a la cruz y podemos decirle, Señor, gracias, porque un día pude encontrarte y porque un día pude conocerte, porque un día pude tener un acercamiento contigo y hoy puedo tener libertad y puedo tener la bendición que solamente tú das.
Y si seguimos leyendo, hermano, a través de la Biblia y a través de la experiencia de este pueblo, hermanos, vemos que tuvieron sed y Él les dio agua de una peña, hermanos. No le dijo a Dios, a Moisés, toca la peña y va a brotar agua. Era otro milagro extraordinario, hermanos. Si tenían hambre, Él les proveyó alimento. Si tenían calor o frío, Él les proveyó una nube que suplía las dos necesidades. Si tenían enfermedad, les proveía sanidad, hermanos, como en esta ocasión. Si no sabían cómo conducirse, Moisés subió al monte y bajó con las tablas de la ley para que pudieran saber cómo seguir delante de Dios. Y bien, hermanos, podemos concluir diciendo, Dios mira nuestras necesidades. Dios está presente de su necesidad. ¿No le da gusto por eso, hermanos? La Biblia dice, hermanos, en Salmos 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La Biblia dice en Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Y Salmos 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Conoce o no conoce Dios su necesidad? Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Así como Dios estuvo con el pueblo de Israel, así Dios está en este momento con nosotros. Así como Dios suplió todas estas necesidades y milagros extraordinarios sucedieron, así Dios hace milagros en esta tarde. Aquí hay espacio en el altar, hermanos. Véngase al altar. No perdamos la costumbre, hermanos, de pasar al altar. Yo siempre he visto el altar como una mesa servida con manjares, donde venimos a comer de lo que necesitamos. Dios tiene necesidad, hermanos, de que nosotros tengamos todas ellas satisfechas. Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Si usted se va a quedar en su lugar, cierre sus ojos. Mis hermanos cantan el canto que estábamos cantando. Y si usted se queda en su lugar, solamente cierre sus ojos. Si usted no conoce al Señor, cierre sus ojos. Él va a suplir sus necesidades. Él las conoce a fondo. Y Él está pendiente de cada una de ellas. Señor, estamos delante de tu presencia. Señor, tú conoces a cada uno de los que están en este lugar. Conoces nuestra vida, dice la palabra, desde que antes que fuésemos formados. Tú ya estabas pendiente de nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Para que te acuerdes. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. ¿Y quién soy yo? Gracias, Señor, porque tu gloria está con nosotros. Permítenos entender, Señor, que el único que satisface la necesidad completa eres tú. Agradecido. Permítenos entender, Señor, que el único que está pendiente de ellas eres tú, Señor. Y tú eres la fuente. Tú eres la fuente que suple todas ellas. Tú eres esa fuente extraordinaria, Señor. Tan solo tú. Gracias, Señor, porque tu gloria está con nosotros. Gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores. Gracias, Señor, porque tu gloria está con nosotros de una manera extraordinaria. Tan solo tú. Padre Santo, estamos delante de tu presencia. Cuando tengo frío. Padre Santo, estamos delante de tu presencia. La lluvia.
Levante sus manos delante de Dios, hermanos, y comience a adorar. Levante sus manos delante de Dios, cierre sus ojos, alce su voz. El Señor suple las necesidades que nosotros tengamos. Gracias por ello. Gracias por ello. Si usted nos está escuchando a través de estas redes sociales, el Señor suple su necesidad. El Señor bendice su vida y está pendiente de cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque tú eres el dueño de nuestra vida, Padre. Te pido que los que están en este lugar y necesitan salvación la proveas, sean abrazados de una manera especial. Disfruten ese momento donde tú abrazas a tus hijos y puedan entender muchas cosas que no han entendido. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Sana al enfermo, Señor. Sana al enfermo. Ayuda a la familia donde hay un enfermo, Señor, donde hay una necesidad. Ayúdala de una manera especial, Señor. Sana al hermano que traiga alguna dolencia física, Señor. En este momento reprendemos todo dolor, toda enfermedad en el nombre de Jesús. Reprendemos al diablo en este momento. Y yo te pido, Señor, que su vida, Señor, sea tocada de una manera extraordinaria. Te damos honra y te damos gloria, Señor, porque tú nos has bendecido de una manera especial. Trae salvación al necesitado, Señor. Tu gloria, tu presencia, Señor, está con nosotros. Hay promesas hermosas en la Biblia donde dice que tú nos la guardas, que tú nos bendices, que tú nos llenas, que tú tienes cuidado de nosotros. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has suplido. Gracias, Señor, porque tú nos has dado de tu gloria. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Levante sus manos al cielo y agradezcan al Señor. Levante su voz al cielo y levante sus manos al cielo y dígale, Señor, gracias. Gracias, gracias, Señor, porque hemos sido guardados, yo y los míos. Porque tu bendición ha estado en mi casa, porque las ventanas de los cielos han sido abiertas sobre nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos bendices. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por todo lo que tú das a nuestra vida, Señor. Es por eso que estamos agradecidos contigo, porque tú nos has dado amor. Nos has dado misericordia, Señor, por siempre. No nos queda más que agradecerte, Señor, todo lo bello que tú eres. Guarda, Señor, aquel que está desanimado y alejado de ti, Señor. Acércalo con poder. Aquel que se le han olvidado las bendiciones que tú le das, acércalo con poder. Aquel que se le ha olvidado de dónde fue sacado, recuérdale, Señor, que tú no moriste en la cruz del Calvario para salvarlo. Bendícelo, Señor. Sigue guardando esta casa de oración. Sigue guardando esta casa de oración de una manera especial. Sigue bendiciendo, Señor, de una manera extraordinaria. Delante de tu presencia estamos, Señor. Delante de tu presencia estamos, Señor. Gracias. Tócanos, Señor. Guárdanos, Señor, de una manera especial. Gloria a Dios, poderoso Dios. Únase al canto si usted ya terminó de orar. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Quiero volver a ser el que antes fui. Te necesito más que el día de ayer. Te necesito más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú
más que a mi respiración, Gloria a Dios. Alabe al más Señor, que a hermano. mi canción, Dele gracias esta tarde por más su que a bondad. un latir, Precioso Dios. más que a nadie junto a ti yo quiero estar Gracias Dios. y poder disfrutar, porque no quiero volver a ser lo que antes fui. Te necesito más que el día de ayer, te necesito más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya.